Por último vamos a ver en la respiración la parte de difusión de gases a través de los alveolos o de la membrana alveolar. Los alveolos, o sea, acá está simplificado en un vaso sanguíneo con un alveolo y está representado el traspaso de oxígeno hacia la sangre y de dióxido de carbono hacia el alveolo, que después lo exhalamos con la respiración. Esta es la forma en que normalmente aparecen los alveolos, como un racimo. Y bueno, acá está un poquito más, digamos, esquematizado el alveolo en un corte transversal, y acá está el esquema, digamos, de cómo las partes que lo contienen. Las partes que tiene el alveolo, ustedes seguramente la van a manejar o la manejan mejor que yo. Yo por ahí no me voy a detener mucho en eso porque, digamos, no corresponde. Los profes de biología, ustedes le van a enseñar adecuadamente ese tema. Pero sí, acá tenemos un esquemita un poco más ampliado de un corte de la membrana y todas las capas que contiene la membrana. Lo que nos interesa en todo caso es la ley de difusión de Fick, que el volumen de gas o la velocidad de cambios al volumen de gas, de gas, de cualquier gas, en realidad de oxígeno o de dióxido de carbono, en la unidad de tiempo que pasa a través de la membrana, y va a depender, fíjense que se le parece de nuevo a la ecuación de transmisión del calor por conducción, solo que ahora tenemos el área transversal, un coeficiente de difusión, que es la D. Acá T, con la T simbolizan el espesor, pero podemos ponerle delta X si quieren. Pero bueno, yo la puse como normalmente la ven bueno, en el tema correspondiente. Y la diferencia de presión que hay entre una parte interna y la parte externa, y viceversa, ¿no? La parte, depende de qué es lo que estamos tratando. Del oxígeno, P1 estaría dentro del alveolo y P2 estaría afuera o en la sangre ya, y P2 estaría en el alveolo y P1 estaría en la sangre cuando hablamos del dióxido de carbono. Bueno, esta es la ley de Fick, es la que por ahí nos interesa y deberíamos guardarla. Por otro lado, otra temita importante acá en los gases y en el tema de la respiración es que la presión total de una mezcla de gases va a ser igual a la suma de las presiones parciales de cada uno de esos gases. Esto es lo que se conoce como ley de Dalton. Dalton, por ahí le suena el nombre, es el mismo científico que descubrió el daltonismo, lo cual es, o sea, entre paréntesis, este comentario entre paréntesis, lo cual es realmente significativo, realmente muy interesante, como él, siendo él daltónico, se dio cuenta del fenómeno y lo describió. O sea, él reconoció su propia falencia, que no es algo sencillo de notar, digamos, ¿no? O sea, darse cuenta de que él era el que veía cambiados los colores comparado con el resto de la gente o con el normal de la gente. Bueno, volviendo al tema, entonces, la presión total de un gas es la suma de las presiones parciales de la mezcla de gases, ¿no? De cada uno de los gases que tienen la mezcla esta. Entonces, si dividimos esta ecuación de arriba por P total, lo que vamos a tener es la ecuación de aquí abajo, la segunda. Y esta ecuación es realmente una ecuación de porcentaje, cuánto porcentaje hay de uno de los gases, del segundo de los gases, hasta el gas N. Entonces, surge naturalmente que si queremos la presión parcial del gas I, vamos a multiplicar a la presión total del gas por la fracción molar de ese gas. Estas son las fracciones molares. O sea, esencialmente son los porcentajes. Acá está esquematizado el dibujito de las ecuaciones anteriores.
solo que con dos componentes, oxígeno y nitrógeno, por ejemplo. Bueno, eso es algo que tenemos que tener en cuenta, pues nosotros normalmente respiramos un 80% de oxígeno y un 20% de nitrógeno. Amén de que tenemos, por ejemplo, en los pulmones y en el ambiente, digamos, hay vapor de agua, hay mucha humedad. Bueno, y también el otro gas que interviene en la respiración sería el dióxido de carbono. Vamos a la transparencia siguiente, y estas son las ecuaciones que rigen la presión de algún gas particular que queramos estudiar. Para ello tenemos un coeficiente respiratorio, que es el volumen intercambiado de dióxido de carbono contra el volumen alveolar total. Y, por ejemplo, acá tenemos la presión en el alveolo del oxígeno, va a ser la presión de oxígeno de la inspiración por la presión alveolar del dióxido de carbono, menos, la razón entre la presión alveolar del dióxido de carbono sobre el coeficiente respiratorio. Esta es una forma bastante simplificada. Una forma un poquito más elaborada es esta, que se llama ecuación simplificada, y acá interviene la fracción molar del dióxido de carbono y la presión atmosférica y la presión del vapor de agua, Le restamos a la presión atmosférica el vapor de agua y tenemos la del oxígeno. O una ecuación un poco más completa. Estas ecuaciones son más bien de tipo empírica, pero funcionan. Nos muestran o nos dan la presión alveolar del oxígeno. Como dije, tenemos varios gases dentro del alveolo, el dióxido de carbono, el oxígeno, el nitrógeno, que es probablemente el más abundante, y la humedad del agua. Acá tenemos una pequeña tablita con las presiones parciales de estos, y obviamente la presión total va a ser la presión atmosférica, O sea, la presión del nitrógeno es 600, por ejemplo. Acá tenemos la presión del oxígeno 150 y tenemos más o menos unos 760 milímetros de mercurio. Acá tenemos en el aire alveolar, está bien calculado, 760 milímetros de mercurio, que es la presión atmosférica a la que nosotros estamos respirando. Otro temita interesante es la ley de Laplace, ya hablando en particular del alveolo. La ley de Laplace, o sea, acá lamentablemente por la situación que no puedo mostrarle o traerle el experimento como suelo hacer, llevarlo al aula y mostrarle el experimento. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos, pues los alveolos no son todos iguales, del mismo diámetro, tienen diferentes radios, diferentes diámetros. Entonces, ¿qué es lo que pasa si conectamos dos alveolos así y abrimos esta válvula? Porque en los pulmones la válvula esta está abierta siempre, o normalmente está abierta. ¿Qué es lo que pasaría? Bueno, si hacemos el experimento nos vamos a dar cuenta de qué es lo que pasaría. Pero esencialmente acá está, digamos, la fuerza debido a la tensión superficial del alveolo, porque se hincha como si fuese un globo y se deshincha, Eso está ejerciendo una fuerza sobre el gas, y el gas está ejerciendo una fuerza sobre la superficie alveolar. Entonces la variación de la presión es directamente esta fórmula, donde gamma es el coeficiente de tensión superficial, radio es el R es el radio de la esfera, y bueno, el 4 viene de consideraciones geométricas que se hacen. Y lo que ocurre en la práctica es que si no hubiese nada, si tuviésemos los globos así sin ningún tipo de recubrimiento, o sea, no es exactamente el mismo caso que los alveolos,
Pero lo que pasa es que este se va a desinflar y le va a ceder su gas a este. O sea, porque la presión es mayor cuanto menor es el radio, es inversamente proporcional al radio. ¿Qué es lo que todos hemos visto en la práctica, ¿no? O sea, acá se pueden ir dando cuenta de que nosotros vamos haciendo o escribiendo y racionalizando cosas que ya conocemos, por ejemplo de cinemática, como alcanzar a un amigo que está cruzando la calle sin que nos choque un auto que está en la vereda de enfrente. O, por ejemplo, ahora descubrimos que lo que más cuesta al inflar un globo es el comienzo, porque el radio es menor. O sea, son todas cosas que ya hemos visto o que ya las sabemos por la vida cotidiana, pero la estamos racionalizando y escribiendo la ley física que la rige. Bueno, y eso es lo que pasaría. Afortunadamente, los alvéolos tienen un tensioactivo, que los recubre. Ahí estaban en la lista de las capas que tiene. Una sería una especie de grasa o de lípido mezclado con agua, porque bueno, todos nosotros tenemos más o menos un 75-80% de agua, así que todo lo que tenemos esencialmente está mezclado con agua, y el lípido que recubre o que está actuando acá dentro de las capas del alveolar impide que este se desinfle y tengamos un solo alveolo gigante del tamaño del pulmón. Bueno, y eso sería todo de lo que vamos a ver de termodinámica.